Hola compañeros, yo voy a continuar con la presentación desde el pronóstico de flujo de empleados y esto se refiere a cuando hay una comparación entre las necesidades y la disponibilidad que tiene una empresa y pues esto puede indicar el exceso que hay de empleados. Para poder corregir este problema se puede recurrir a la contratación restringida, que es no reemplazar a los empleados que se retiren y solamente contratar empleados nuevos cuando se puede ver afectado el desempeño general de la organización. También se puede aplicar la reducción en el número de horas de trabajo. Esto se refiere a que cuando hay empleados que trabajan por hora y no son requeridos, digamos, no hay tanto cliente en ese momento, por ejemplo, en los call centers, ahí tienen un pronóstico de cuándo es el tiempo o el horario en el que caen más llamadas. Entonces, si ellos ven o pronostican que no van a caer tantas llamadas, pues no piden que haya tantos empleados. También está la jubilación anticipada. La jubilación anticipada de algunos empleados actuales se puede hacer. Algunos empleados estarán encantados de jubilarse, pero otros serán un tanto renuentes. Sin embargo, estos últimos podrían estar dispuestos a aceptar una jubilación anticipada si el paquete total del retiro se hace lo suficientemente atractivo. También se pueden hacer recortes de personal. Esto también se le llama reestructuración o reingeniería de la empresa. Son totalmente lo opuesto del crecimiento de una compañía, ya que están retirando personal de la empresa. Se dice que la estructura organizacional y el número de personas dentro de la organización se reducen con el propósito de mejorar el desempeño organizacional. Dentro de una empresa sindicalizada, por lo regular, los procedimientos para el despido se exponen claramente en el contrato entre los trabajadores y la administración. Ahí se exponen los motivos por los cuales se podría despedir al empleado. La antigüedad, por lo regular, es la base para los despidos y los empleados con menos antigüedad son los primeros que se despiden primero. Y esto es debido a que las personas con antigüedad ya tienen más experiencia en el trabajo. Las empresas que son libres de sindicatos también deben de establecer procedimientos de despido antes de enfrentarse a las decisiones de recorte de personal. La productividad y las necesidades de la organización son por lo regular las consideraciones claves al despedir. Cuando la productividad es el factor primordial, la administración debe tener cuidado de asegurar que la productividad y no el favoritismo sea la base real para las decisiones de despido. Esto sucede muchas veces en las empresas que despiden a una persona que tiene experiencia y conocimiento, pero quieren meter a otra persona o dejar a otra persona que tiene alguna relación con un familiar dentro de la empresa. Existe una necesidad creciente de retener temporalmente a los empleados que son designados para separarse de la empresa. Se usan bonos de retención para inducir a los empleados que están a punto de abandonar la empresa a permanecer durante periodos cortos para garantizar un servicio continuo. Esto que leí me recordó al amigo que tenía Naomi, si mal no recuerdo, el cual empezó a trabajar en una empresa de sistemas y al momento, eso fue como práctica al parecer, y al momento de ya terminar sus prácticas, la empresa o su tiempo de contrato, la empresa le ofreció un bono de retención, básicamente le ofreció un puesto y más dinero para que se quedara en la empresa por más tiempo ofreciendo sus servicios y también pues el conocimiento que ya había adquirido y el conocimiento que puede proveer en un futuro. También está la asistencia para la reubicación, que también es conocida como outplacement. Algunos de los servicios que prestan los grupos de asistencia para la reubicación incluyen una sección financiera que cubre las opciones de las pensiones, las prestaciones de seguridad social, los gastos de entrevista y las negociaciones de sueldos o salarios. Orientación profesional usando tal vez pruebas y programas computarizados de aptitudes o intereses y personalidad. Instrucción en técnicas de autoevaluación, lo cual ayuda al reconocimiento de habilidades, conocimientos, experiencia y de otras cualidades que podrían solicitar los reclutadores.
La instrucción en técnicas de promoción de personal, investigación y acceso a empleados potenciales. Ayuda en la comprensión de las técnicas que conducen a entrevistas exitosas. O el desarrollo de planes de acción personal y de apoyo continuo. Luego de los recortes de personal, algunas organizaciones ayudan a los empleados despedidos para que encuentren un trabajo a través de estas facilidades que les provee. Cuando ocurre un cambio organizacional, no solo los individuos que fueron despedidos sufrirán un impacto psicológico, también lo sufrirán quienes permanecen en la empresa. La reubicación tendrá una influencia positiva sobre quienes permanezcan dentro de la empresa después de los recortes del personal. Esto se refiere a que por lo general las personas que salen de la empresa, pues si ya estuvieron mucho tiempo ahí, se sienten defraudados por la misma empresa a la que le tenían lealtad. Y también a las personas que están dentro de la empresa, cuando ven que despiden a alguien que ya tiene antigüedad, digamos, también se sienten como que inseguros de que en qué momento me van a despedir a mí o cosas así. Entonces, si la empresa tiene la opción del outplacement, de la reubicación, tiene una influencia positiva sobre quienes permanecen dentro de la empresa, porque así les dan, como les mencionaba, una facilidad de que van a encontrar otro trabajo después de que salen de ese. También está la planeación de la sucesión en los puestos. Es el proceso de asegurar que se disponga de personas capacitadas para asumir los puestos administrativos, clave una vez que tales puestos estén vacantes. Esta definición contempla muertes intempestivas, renuncias, terminaciones de contrato y jubilaciones de personal administrativo clave. La meta es ayudar a asegurar una transición suave y una eficacia operacional. Hubo una época en la que dentro de la empresa se preparaba con esmero a los futuros líderes, pero en la actualidad los trabajos de mayor jerarquía suelen otorgarse a una persona externa en la empresa. Como hemos estado viendo en otros temas, muchas veces las empresas prefieren contratar a alguien externo, ya que tiene experiencia por lo regular o nuevas ideas, ya que pueden venir de otras empresas y traer, bueno, innovar más que nada. Estudios indican que en promedio las personas externas no tienen un mejor desempeño que quienes ya están adentro de la compañía, pues los que ya están adentro de la compañía por lo regular ya están acostumbrados al sistema o al tipo de administración que ya lleva la empresa, y los externos tienen que adecuarse inclusive al ambiente de trabajo. Aunque en ocasiones existe alguna justificación para buscar externamente ejecutivos de alto nivel, un proceso interno de sucesión podría resultar más aconsejable. Como les mencionaba, pues las empresas optan por contratar a personas externas debido a la experiencia que pueden aportar. También se debe de planear en caso de que haya desastres en la ciudad o el país o el mundo. La planeación en caso de desastres debe concentrarse en las catástrofes, las cuales van desde las calamidades naturales, como los huracanes, terremotos e inundaciones, hasta las crisis provocadas intencionalmente. Aunque refinerías fueron fuertemente golpeadas, tuvieron un plan en caso de desastres que consistía en: el plan requería que un número reducido de empleados de gran importancia permaneciera en refugios seguros dentro de las refinerías para poder acelerar la recuperación después de que pasara el huracán. Esas personas pudieron decir a los individuos que regresaran el alcance de los daños y que regresaran el alcance de los daños y qué recursos se necesitaban para iniciar las reparaciones. Están como los catástrofes, por ejemplo, nadie supo, bueno, no se recuperaron las Torres Gemelas después del atentado que hubo el 11 de septiembre. No hubo planeación para recuperar esas empresas. Cuando Katrina azotó a Nueva Orleans, los planeadores financieros provenientes de Wachovia levantaron un taller en Lake Charles y realizaron operaciones de negocios ahí, hasta que tuvieron que desplazarse a Lafayette, Luisiana, debido al huracán Rita. Esa es la nueva ubicación en la que se situaron.
También deben de cubrir eventos cotidianos como las fallas en el suministro de energía, el mal funcionamiento de un servidor y los ataques de virus. Es necesario identificar qué posiciones y qué personal dentro de la compañía son vitales para dar continuidad a la capacidad de la organización de cumplir su misión principal. Los puestos de importancia vital son aquellos que no pueden quedarse vacantes ni siquiera por un breve lapso sin provocar resultados desastrosos y que además serían muy difíciles de llenar. Como mencionaba el párrafo anterior, me recordó a la situación que hubo con el banco este año, en el que robaron, se supone, millones, bueno, millones de dinero. Eh, disculpen. Ahí pudieron haber previsto que en algún momento algún hacker podía encontrar algún hoyo para poder meterse en su base de datos, su base de dinero, y podían haber tenido, digamos, que un ingeniero o uno de ellos mismos, se les llama hackers de sombrero negro o rojo, no recuerdo. Bien, pero pudieron haber contratado a una persona del mismo nivel de la persona que logró encontrar cómo entrar a esa base de datos y robar todo ese dinero. A eso se refiere con los puestos de importancia vital. Ahora deben de prever o planear en caso de que si ya encontraron un hueco ahí, probablemente si siguen buscando los mismos hackers van a encontrar otro hueco y tienen que ahora pensar en una manera de cómo mejor sustituir bueno, vamos a ver eso en un momento de la reingeniería, de cómo prever ese problema. Disculpe. Sistemas de información de recursos humanos. Es un enfoque organizado para obtener información relevante y oportuna sobre la cual se puedan basar las decisiones de recursos humanos, como las bases de datos para identificar el talento actual dentro de una compañía y la planeación de los recursos humanos y la planeación de la sucesión. Pues ahí se tienen las bases de datos de la información de todas las personas que están trabajando dentro de la compañía, y también va muy ligado al tema en el que habló Naomi. Me recordó igual que a su mamá la llamaron después de quién sabe cuántos años de haber aplicado en la entrevista de Liverpool, pero la tuvieron en base de datos y era la persona que era apta para ese puesto, y para eso sirve los sistemas de información de recursos humanos. Este sistema debe de ser eficiente desde el punto de vista de los costos. Un sistema de información de recursos humanos debe diseñarse de manera que brinde información oportuna, con información actualizada, concisa, que el administrador debe de tener la cantidad determinada de información, no bastante como para confundirse, o completa. Debe tener la información completa y no parcial. Debe de ser precisa y se debe de confiar en la información que ha sido recibida. También debe de ser relevante, información necesaria para alguna situación en particular. Esta base de datos facilita el proceso de la toma de decisiones y mejora su exactitud. El sistema de información de recursos humanos vincula toda la información de los recursos humanos dentro de un solo sistema. El SIRH vincula toda la información de los recursos humanos dentro de un solo sistema. Como he mencionado, los datos provenientes de varias fuentes se integran de manera que se obtengan los resultados finales necesarios. Este es un cuadro que venía como ejemplo en el libro, que la meta de este sistema es integrar perfectamente los procesos fundamentales dentro de un sistema. Tiene un tipo de datos de entrada que es el análisis de puestos, por ejemplo, y luego un uso de salida de los datos de salida, que es el seguimiento del empleado. El reclutamiento pasa a hacer programas de diversidad. Anuncios de selección o puestos son las decisiones de contratación. Referencias de los empleados, capacitación y desarrollo. Son programas de capacitación, aprendizaje electrónico o administración sucesión. Evaluación del desempeño se da con programas de remuneración. La remuneración son planes de prestaciones, por ejemplo, programas de prescripción de medicamentos. La seguridad con programas de salud,
Por ejemplo, programas de asistencia a los empleados, relaciones laborales, estrategias de negociación o relaciones con los empleados, que son servicios a los empleados. Todos estos datos contribuyen al logro de los planes estratégicos organizacionales y planes de administración de recursos humanos. Abajo dice que hay ciertos datos que están disponibles para los empleados tanto en el trabajo como en casa. Por ejemplo, los supervisores podrían tener acceso a una capacitación justo a tiempo para efectuar revisiones de evaluación del desempeño. Los empleados operativos podrían ingresar datos de tiempo y de mano de obra. Todos los empleados pueden tener la capacidad de revisar saldos del plan de ahorro para el retiro, transferir fondos, elegir prestaciones, fijar metas anuales de desempeño y actualizar datos de personal. El sistema de información para la administración de RH. Es el uso de programas de cómputo y de redes corporativas para automatizar los procesos de recursos humanos basados en documentos impresos que requieren de la aprobación de un administrador, del mantenimiento de registros o datos de entrada y de procesos que dan apoyo al trabajo gerencial. Esto se suben a servidores en los cuales ya tienen una amplia base de datos en los cuales se pueden compartir entre las personas que se requieran. El Sistema de Información para la Administración de Recursos Humanos automatiza el manejo de documentos, el flujo de trabajo y los procesos asociados con transacciones rutinarias, como la concesión de aumentos de sueldo, el arreglo de transferencias y la aprobación de tiempos de vacaciones y de gastos de viaje. Los procesos más avanzados incluyen el reclutamiento, la planeación de la compensación y la administración del desempeño. Ahora, el Sistema de Información de Empleados. Son los procesos que automatizan las transacciones que anteriormente requerían del trabajo intenso tanto de los empleados como de los profesionales de recursos humanos. Ahora, me gustaría que le pusieran pausa al video y me ayudara Mario a leer este pedazo, por favor. Mm, En un estudio reciente que realizó Towers Perkins, el 33% de los encuestados. Procesos que automatizan las transacciones que anteriormente requerían del trabajo intenso de los empleados como el. Zarigüeya. Disculpe, porque me aparece. Bueno, esto se refiere a que ahora los empleados tienen la facilidad, bueno, los empleados y los administradores tienen la facilidad de tener, se podría decir, una red de intranet, si solamente se puede hacer dentro de la empresa o si tienen una página en la cual pueden revisar sus estados financieros y pueden, en lugar de estar llamando para preguntar o estar esperando a recibir una respuesta, pueden hacer los cambios o buscar esa información por sí mismos a través de alguna plataforma web, ya sea interna o externamente.
Conceptos del diseño de puestos. Consiste en una serie de cambios básicos en el contenido y en el nivel de responsabilidad de un puesto, con la finalidad de imponer mayores retos al empleado. De acuerdo con Hesberg, se deben seguir 5 principios al enriquecer un puesto. Exigencias crecientes en el puesto. El puesto se debe modificar de tal manera que se incremente el nivel de dificultad y de responsabilidad. Incremento en la responsabilidad del empleado. Se debe permitir más control y autoridad individual sobre el trabajo, mientras que el administrador conserva la responsabilidad final. Otorgamiento de libertad para la programación del trabajo. Dentro de ciertos límites, se debe permitir a los empleados individuales programar su propio trabajo. El suministro de retroalimentación. Se deben hacer reportes periódicos oportunos sobre el desempeño para los empleados más que para sus supervisores. El suministro de nuevas experiencias de aprendizaje. Las situaciones del trabajo deben motivar oportunidades para nuevas experiencias y para el desarrollo de personal. El crecimiento del puesto. El incremento del número de tareas que realiza un empleado, siempre que todas las tareas queden en el mismo nivel de responsabilidad. Por ejemplo, si un trabajador sabe cómo operar una sola máquina, se le enseña cómo operar 2 o incluso 3, sin que esto implique un mayor nivel de responsabilidad de parte de él. Se puede recurrir tanto al enriquecimiento como al crecimiento del puesto en el caso de los empleados que han progresado tanto como les ha sido posible en sus puestos actuales o que sean víctimas del agotamiento físico. La reingeniería es la reconsideración fundamental y rediseño radical de los procesos de la compañía para lograr mejoras trascendentales en las medidas básicas y contemporáneas del desempeño, como el costo, la calidad, el servicio y la rapidez. Es lo que les estaba mencionando hace un momento, que en el banco ahora deben de pensar en mejor quitar el sistema que tenían antes y mejorarlo. La reingeniería es eliminar todos los procesos y comienza desde cero su rediseño. Es el rediseño completo de los procesos. Los cambios suceden rápidamente. Conecta las actividades del trabajo al mismo tiempo de su proceso. La reingeniería no es concentrarse en un solo proceso a la vez, no es tomarse el tiempo como si fuera el ajedrez, no es un proceso de gestión y optimización paso a paso y no es un cambio gradual. No integra solamente los resultados de los procesos. Por ejemplo, este es un caso que venía en el libro. Cuando Hewlett Packard desarrolló su nueva línea de productos de impresoras de bajo costo, se dijo a los ingenieros que ignoraran los modelos que se estaban vendiendo en ese entonces y que empezaran desde cero. A través de la reingeniería, el director ejecutivo quería lanzar al mercado una línea entera de productos al mismo tiempo. También quería que el proyecto avanzara de la etapa del concepto hasta la etapa de tener lista la mercancía para su venta en los anaqueles de las tiendas en menos de 3 años. Esto es en 18 meses más rápido que el tiempo que HP tardaba habitualmente en lanzar un producto. Se tuvo que considerar un diseño radical y los ingenieros tuvieron que pensar día y noche, pero la tarea finalmente se logró. Bueno, muchas gracias por su atención y disculpen que esto haya sido por medio de video, pero por motivos familiares no pude asistir hoy a la clase, así que muchas gracias a mis compañeros y al profesor.